Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de a las 8:45. Hoy es día jueves y me acompaña para poder hacer esta entrevista Claudia Méndez Arriaza, a quien le damos la bienvenida nuevamente. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. En este primer segmento vamos a conversar acerca del tema del usufructo, del mecanismo que se utilizó para el contrato de usufructo del Puerto Quetzal, y vamos a conversar para ese tema con Anabela Morfín, quien es abogada constitucionalista. Buenas noches, Anabela. Hola, muchas gracias por la invitación. Y con Edgar Balcells, también analista económico, vamos a analizar este tema. Pero para poner en contexto este tema, bienvenido, Edgar. Es un gusto, Kika, estar por primera vez en tu programa. Muchas gracias, Edgar. Para poner en contexto un poco este tema, vamos a escuchar unas declaraciones que dio el ex magistrado José Quesada acerca de este tema, acerca del proceso que se utilizó para el usufructo en Puerto Quetzal. Así que vamos a ver este clip en este momento. ¿Por qué no se aplica en este caso la ley de contrataciones del Estado? Bueno, en primer lugar, lo que hemos expuesto es que existe un régimen legal especial que contiene sus regulaciones propias para la celebración de estos contratos. Contratos que han sido previstos desde el acta de nacimiento, desde la ley orgánica de Empresa Portuaria Quetzal, el principio de especialidad. La ley especial priva sobre la ley general. Ese es un principio de derecho que aquí no ha sido observado, pues, por la prensa y por los políticos, me imagino, nada más, porque yo creo que tiene que ser observado por la legalidad del caso. Mal haríamos en generar una nueva crisis si al que sustituye a los órganos de decisión no le damos las facultades necesarias para solventar la crisis que se está pasando. Generaríamos una acefalía en representación legal y con esto una nueva crisis para la entidad que queremos salvar. Estas fueron las declaraciones del magistrado hoy en medio de un foro que le llamaron ellos mitos y realidades. Para la Puerto Quetzal. Y Anabela Morfín disiente profunda y totalmente de las declaraciones del expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Anabela, explíquenos qué le hace disentir de estas declaraciones. Bueno, lo que yo sí voy a compartir con él es en que el principio jurídico de que las leyes especiales prevalecen sobre las generales. Eso es incuestionable y así lo establece la ley del organismo judicial. Lo que ocurre es que también debemos atenernos a cuáles son esas leyes especiales y en qué términos están redactadas. Porque en el caso particular de la portuaria, claramente el decreto que contiene su ley orgánica establece cuáles son las funciones de la portuaria y cuáles son los términos dentro de los cuales debe cumplir sus objetivos. De tal manera que si, por ejemplo, nos atenemos a lo que establece el decreto 185, que es el que contiene la ley orgánica de la portuaria, que es prestar servicios públicos relacionados con la actividad marítimo-portuaria, eso compete entonces a la portuaria celebrar negocios jurídicos. Y los negocios jurídicos deben hacerse observando las facultades que la ley le da a los órganos de dirección de la portuaria y por consiguiente celebrados de acuerdo con lo que establece el ordenamiento jurídico. ¿A qué me refiero? Es una facultad de la portuaria celebrar negocios para el cumplimiento de sus fines. Pero no es una facultad de la portuaria, porque no lo dice así su ley especial, el constituir usufructos. La facultad que tienen es para celebrar arrendamientos y para celebrar negocios que llevan implícito el disponer del patrimonio de la portuaria. Indudablemente no pueden hacerlo porque no es esa su razón de ser. Recordemos que es un usufructo, es un derecho real que, según Cabanelas, implica una limitación al derecho de propiedad, limita el dominio. Por eso, a quien constituye un usufructo se le denomina nudo propietario, porque los derechos de uso y goce de la cosa que se está dando en usufructo le corresponde al usufructuario.
En pocas palabras, estamos entregando la portuaria Quetzal Estamos a una... entregando el patrimonio de la empresa portuaria en usufructo y por consiguiente limitando a la portuaria que cumpla sus fines. Edgar, cuando escuchamos esta es la parte legal. En el fondo hay son negocios, como lo decía la verdad hace un momentito, hay negocio de por medio, lo cual constituye el que no solo el patrimonio se está entregando, sino que además la posibilidad de hacer negocio con esta infraestructura. Desde el punto de vista económico, la portuaria maneja recursos propios, tiene dinero en caja, tiene capacidad de hacer ese tipo de proyectos. Entonces la discusión se vuelve qué es lo que debiera ser el ideal, que un privado haga esos negocios o que el Estado por medio de su instancia, que es esta portuaria, empresa portuaria, haga el negocio. Bueno, mira aquí que yo tuve la oportunidad de estar el día de hoy por la mañana en toda En el seminario. el seminario, el foro, hubo alrededor de 6 presentaciones y lo que es de hacer notar es que en términos de operador de tecnología, que es en lo que posiblemente podría estar hablando una parte en la que tiene razón el licenciado Quesada, de que en el ambiente de la innovación se necesita de adecuados operadores de tecnología. Y por ejemplo, esta empresa Contenedores de Barcelona definitivamente es de primera línea y una de las que está en la vanguardia en el Mediterráneo y en Europa. Eso nadie lo discute, porque pareciera ahí que el discurso era en el sentido de que cualquiera que objetara una operación en este sentido, y por eso también estuvo el comisionado de la competitividad, que dicho sea de paso, sería bueno que reflexionáramos sobre estas figuras tan híbridas y tan raras de los comisionados, ¿verdad? Pero no es esa la pregunta que tú me haces. Es que sí se necesita esa especialización de un operador de tecnología. Eso lo vimos nosotros, por ejemplo, en el caso de FEGUA. La especialización para innovar. Sin embargo, la visión extrema yo no estoy haciendo una interpretación legal, pero me preocupa una visión extrema de eso, porque definitivamente todas estas entidades tienen que tener un cordón umbilical y una serie de controles con otras entidades estatales. Y si no, mira, te pongo el ejemplo. Ahí está el Crédito Hipotecario Nacional volviendo a pedir cacao cada 6 meses. El Banco del Ejército también. O si hay una quiebra o una forma mal de llevar esos negocios, ahí sí van a papá Estado. Solo le quisiera yo preguntar al licenciado Quesada, por ejemplo, cómo reflexionan en eso. Porque tú ves que al ministro de Finanzas, y por eso hace algunos años cuando estaba Richard Aiken y Carolina Roca, me recuerdo yo, había una unidad muy fuerte en el Ministerio de Finanzas que se denominaba de Relaciones Interinstitucionales y todo le iba a caer ahí. Por ejemplo, los subsidios del INDE, los temas mismos de FEGUA. El Ministerio de Finanzas tuvo que pagar el pasivo laboral de miles de trabajadores de FEGUA. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Concretamente el planteamiento, y como lo leía Anabela ahorita en el decreto que establece esto, es prestar servicios públicos marítimos, o sea, portuarios marítimos. Es indispensable que en este caso lo haga el privado con inversión particular. Se podría haber contratado a la empresa para que prestara el servicio. Pero mira, yo lo que te quiero mencionar es que oí muy bien las palabras de don Ángel Pérez Maura, y él habló de alrededor de 5 casos diversos que ellos tienen operaciones en América Latina. Y en un país, por ejemplo, se habló de que era obligatorio tener y contar con una empresa mixta, un modelo mixto, por ejemplo. En otro, él mencionó muy claramente que tuvieron que respetar las disposiciones que venían de un decreto aprobado por el Congreso de la República. O sea, eso quiere decir que ellos, como operadores de tecnología y como empresas globales, se adaptan a la legislación y al comportamiento político e institucional de cada país. Entonces, en ese sentido, lo que quiero hacer ver es que tiene que haber un modelo en donde no se compare, porque eso es lo que a mí me preocupa de lo que oí del licenciado Quesada, que parece ser, y esta figura del usufructo oneroso, que también se usó para el caso de FEGUA, pareciera ser que como que arrendar un cuarto que está en una esquina que tú tienes
y se lo dejas en usufructo a una tienda, es casi el mismo modelo de contrato que para una operación de tal envergadura, que debiera necesitar incluso una autoridad reguladora, una autoridad que vea una serie de diferencias. En pocas palabras, que no desaparezca el Estado de esa Claro, administración. por Ahora, supuesto. ¿cuál es el modelo ideal partiendo de este discurso que se ha citado, no solo en este momento, lo hemos escuchado años atrás, telefonías, FEGUA, de que el Estado y Guatemala como país no tiene la capacidad tecnológica, administrativa de modernización? Aquí lo que yo veo en el caso particular de la portuaria es que categóricamente la ley de contrataciones del Estado prohíbe la concesión de servicios en los cuales el Estado percibe utilidades. Y ese es el principal escollo en este caso. Indudablemente, como no se puede otorgar una concesión, porque si analizamos el contrato, vemos que es una concesión, no es ni más ni menos que eso, porque es la construcción de infraestructura, la prestación de un servicio, el prestar, el tener relaciones entre clientes y control tarifario, en fin, son características de una concesión. Entonces, como está prohibido por la ley de contrataciones, llamémosle usufructo oneroso, porque eso no está prohibido por la ley. Pero entonces lo que se está haciendo es enmascarando realmente una negociación. Cambiando el nombre. De hecho está tipificado en todo caso en el Código Civil, Por donde establece la supuesto, figura del claro, usufructo, el usufructo y una de las que está. establece es el usufructo oneroso. Precisamente, justamente. claro. Pero en todo caso, a lo que vamos es que no es una figura que deba hacerse con las facultades que tiene esta empresa, porque no tiene facultades para disponer del patrimonio de la Ahora, y en empresa. particular, porque aquí hay una duda adicional que yo tengo. El decreto además establece ciertas condiciones y ciertas características, no así las del interventor, que están establecidos en una figura diferente posterior a este Así caso. es. ¿Qué atribuciones sí puede tener o no puede tener un interventor, o incluso el término de subinterventor, que es quien al final firmó el contrato? Así es. Bueno, realmente no hay dentro de nuestra legislación una regulación de cómo debe funcionar la intervención. La única norma que lo menciona es el artículo 120 de la Constitución, que dice Donde que en permite la casos intervención. especiales en donde haya empresas que prestan servicios públicos son susceptibles de ser intervenidas, y habla de su temporalidad, y la Corte de Constitucionalidad ha interpretado ese vacío legal, lo ha interpretado en el sentido de que el interventor debe limitarse a la administración de la entidad, No a la enajenación de no bienes. la enajenación de sus bienes. Si todos los bienes que conforman parte de esta empresa son dados en su usufructo, ¿con qué va a cumplir sus fines? Vale preguntarse. Se nos terminó el tiempo, pero les quiero agradecer a los dos por su Lástima, por su yo me tiempo, por quería favor. referir a la cefalía jurídica, no nos alcanzó el tiempo para Pero eso. si me lo dice en 15 segundos... En 15 segundos explicar toda una teoría. No, pero la cefalía jurídica, por eso me llamó la Es atención que el término. no hay acefalía jurídica, porque aquí lo que se está diciendo es que se están cuestionando las funciones del interventor y que él no tiene facultades. El que no tenga las facultades para hacer eso no quiere decir que esté acéfala la institución, porque él finalmente, como consecuencia de la intervención, la está Con representando. lo cual se vuelve responsable. Por supuesto. Vamos a ir al corte, pero les agradezco muchísimo a los dos que nos hayan acompañado en este segmento. Vamos a ir al corte, volvemos en un minuto, estamos acá a las 8:45.